estamos acá en la última segmento del programa con la columna del doctor Abel Cornejo. ¿Qué tal, Abel? Buen día. ¿Cómo andamos, Edgar? ¿Cómo estamos? Una semana intensa. Intensa. Sí. Con la rebelión, decimos rebelión de la masa, en un poco de analogía a Ortega y Gasset. Me refiero al gobernador de la provincia que, bueno, se escuchó la voz. Fuerte el discurso del gobernador, un buen discurso. Bueno, ¿cuál es tu...? Hoy vamos a hablar sobre justamente realidad, que siempre acompaña ese título en nuestra columna, entre urgencia y enfrentamiento, nada menos, ¿no? Se ha estado hablando mucho, como preguntándose la gente por qué ese embate fuerte hacia los gobernadores, y nosotros ya hemos dicho que desde esta columna no nos dedicamos, ni lo vamos a hacer jamás, a agredir ni a individualizar, sino nosotros debatimos ideas y describimos la realidad. ¿Qué pasa con nuestros gobernadores? Es muy soberbio eso, es decir, como dicen algunos, para que la gente entienda, toda la gente entiende, pero técnicamente hay una cosa que nosotros queremos explicar. Los gobernadores dentro de un Estado federal son los jefes elegidos por el pueblo de cada una de las provincias a las que pertenece. Y el Estado federal actúa como una suerte de consorcio, que es un organizador de voluntades, porque hay que recordar que las provincias son preexistentes a la nación, pero además las provincias aportan a todo el presupuesto nacional para que después pueda ser repartido. Y hay un gran tema que yo no me voy a cansar de insistir, que todas estas cuestiones ni las estaríamos hablando si se hubiese cumplido con sancionar la ley de coparticipación federal, que desde 1994 es una asignatura pendiente y que manda la Constitución Nacional que se la dicte. Me parece que, como una cuestión de marketing político, se le ha recomendado al presidente, así como aparecía vestido como un émulo de Schwarzenegger, donde aparece una serie de personajes, entre ellos los gobernadores, los diputados nacionales, una lista que se los cataloga de traidores. Ahí vemos la parte, hemos dicho, urgencia y enfrentamiento. Y los gobernadores no solamente merecen el respeto republicano que deben tener, sino que están atados de las manos a determinadas urgencias que no pueden por sí solucionar. Una de ellas es el tema de la ley de incentivo docente. ¿Por qué digo ley y subrayo? Porque no es algo discrecional la ley 25053, es algo que se tiene que cumplir. ¿A dónde va el punto de esta cuestión? Que me parece que hoy más que nunca ya terminó la campaña electoral, se entiende, aunque no se comparten en nada, las políticas de shock, pero también se entiende que la gente tiene que vivir y el país tiene que continuar. No va a continuar el país en un diálogo de sordos o directamente sin diálogo. No es algo discrecional. No nos imaginamos que el presidente de los Estados Unidos no hablase con los gobernadores de todos los estados, por ejemplo, si queremos, o el presidente de Brasil, el presidente de México, que estoy citando estados federales, por ejemplo. Entonces, tampoco creo que dentro de ese diálogo que no trascendió de que hablaron, que el Papa Francisco, que viene insistiendo en que recuperemos la amistad social, parecería que el Papa, que a pesar de su edad y de sus quebrantos de salud, quiere visitar a la Argentina, quiere visitar una Argentina de diálogo. Y recordemos, para aquellos que somos un poquito más viejitos, que en el año 2001 hubo una gran convocatoria de un embajador que tuvo España en Argentina, se llamó Carmelo Angulo Barturén, con la pastoral social de la Iglesia Católica, más distintos credos, particularmente la Iglesia Evangelista. Se formó lo que se llamó Diálogo Argentino. Diálogo Argentino nos hizo salir de la principal crisis que tuvo la Argentina. Entonces, ¿qué estamos viendo nosotros en estos 2 meses? Por supuesto que no empieza la historia argentina en estos 2 meses, que el gobierno asumió con una serie de problemas económicos, pero ya
personas como Carlos Rodríguez, por ejemplo, fue jefe de asesores de Domingo Cavallo y que lo asesoró a Milei candidato, un gran teórico de la economía, Juan Carlos de Pablo, Alfonso Pratgay, están diciendo que estas políticas de shock y esta impronta del shock se basan fundamentalmente en ir licuando. Nuevo verbo que antes conjugábamos con la licuadora que vemos en las cocinas, digamos, para aquellos afortunados que la tienen, pero la licuación se está llevando puesto el salario y los pocos ahorros de los argentinos. ¿Qué pasa después de la licuación? Es la pregunta. Y ahí es donde viene el gran problema de los estados que aplican políticas neoliberales. Grecia se opuso a eso y Argentina tiene que dialogar. ¿Por qué? Porque si la solución posterior a la licuación va a ser que tengamos superávit cero y que no haya inflación, ya no como producto de la recesión, sino de esa licuación, tenemos que debatir cuál es el proyecto de crecimiento nacional que queremos los argentinos. Y ahí tenemos una gran cuestión. ¿Cuál es? ¿La venta del patrimonio nacional en su integralidad o un Estado más eficiente? Apareció un documento de la expresidenta, se escuchó por primera vez ahora, después de 2 meses, un documento de la expresidenta, con algunos puntos sin duda para considerar, con algún exabrupto de algún diputado nacional del oficialismo, porque ahí vemos el tema de los adjetivos calificativos. Presenta un documento de 33 hojas, puede gustarme, no importa. El tema es decir si vamos a debatir esas ideas, si alguna de esas ideas sirve, pero ¿qué le dice un diputado nacional? Concretamente el diputado Esper, dice bruta. Aparece el tema del Lali Espósito en todo su esplendor. Cuidado ahí, porque dicen que nosotros queremos hacer, o que se quiere hacer, un cambio cultural. ¿Cuál cambio cultural? Pregunto yo. El cambio cultural es la desnacionalización de la República Argentina, es decir, que nosotros aborrezcamos la cultura nacional y tras eso viene esta política antifestivales, anti-ídolos nacionales o ídolas, como en el caso de Lali Espósito, que ahí me parece que seguramente le habrán recomendado al presidente, el que es tan afecto a las redes sociales, que ante la enorme cantidad de seguidores que tiene Lali Espósito, primero una cuestión gravísima que es la deformación del apellido de una ídola popular con un contenido sumamente peyorativo y discriminatorio. Segundo, la respuesta de quien organiza Cosquín Rock, que le dice que Cosquín Rock se financia íntegramente desde el sector privado, no del sector público. Ahora, el tema de los festivales que nos afecta a nosotros también y afecta a la cultura nacional, tiene una implicancia económica en cuanto a todo lo que es el turismo y lo que se mueve alrededor del turismo. Pero otra cosa más debemos decir, no todo tiene un valor monetario dentro de lo que son los valores propios de un pueblo. La cultura es una de ellas, la investigación científica es otra, y la educación pública, que tanto me preocupa, es otra, porque también nos anoticiamos por los diarios que la educación pública iba a tener un desfinanciamiento ante la falta de pago del incentivo docente y dijeron que los paguen los gobernadores. Por ahí apareció una voz que me sorprendió mucho en este sentido porque no lo había apoyado a Milei, a pesar que pertenece a ese espacio o es próxima, como el caso de María Eugenia Vidal, diciendo que lo paguen los gobernadores. Ella fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires, o sea que sabe que el incentivo docente es una ley nacional que debe ser cumplida. No se le puede decir que paguen los gobernadores. ¿Con qué previsibilidad se le dice a los gobernadores que paguen eso? A menos de 20 días del inicio de clases. Esas son las cosas que a nosotros realmente nos preocupan y junto con el desfinanciamiento de la educación pública aparece una noticia donde dice que se va a ayudar a la educación privada. Entonces quiere decir que todo lo que es el modelo de Domingo Faustino Sarmiento para acá, el de las grandes educadoras argentinas también, ¿qué diría doña Rosario Vera Peñalosa, no?
madre de las maestras argentinas, o una maestra insigne que tuvo Salta como Jacoba Saravia, modelo de educación pública también. Ante este tipo de cosas que pretende vaciar de contenido ese espíritu nacional que nosotros tantos defendemos, y sobre todo la función esencial o una de las funciones esenciales del Estado, que no son un invento nuestro, sino que de vez en cuando hay que leer el artículo 5 de la Constitución Nacional a ver qué dice. Muy bien, realmente interesante lo que acabas de mencionar sobre el tema más que nada educativo, ¿no? El incentivo docente. Así es. Que entra en una dualidad entre el gobierno nacional, dice va a ayudar con 70.000 pesos a las familias y por otro lado niega este pago del incentivo docente. Realmente una contradicción. Pero bueno, un tema que lo vamos a seguir desarrollando la semana próxima. Por supuesto, en este programa que para mí siempre es un gusto estar, porque la columna no, si algo la caracteriza, es la defensa del pensamiento nacional, que el pensamiento nacional no es algo que se nos ocurrió a nosotros, es lo que nos da sustento como nación, mucho más que como país. La nación es más que un país, es la nación de los argentinos. Muchas gracias nuevamente, Abel. Nos vemos el próximo lunes. Así va a ser, si Dios Muy quiere. bien, nos despedimos, será hasta el próximo lunes, por supuesto, en la columna NOA. Muchísimas gracias y hasta luego.